De verdad que es un tema que incluso a mí en lo particular me cuesta un poquito trabajo manejar, no tanto por la falta de dominio médico ni nada, sino por la enorme sensibilidad que reviste el asunto. Y lo comento porque lo primero que tenemos que entender, y cuando hablo entender, es entender, comprender, es en todas las dimensiones, es precisamente que, perdón, no estamos hablando de discapacitados. Ese es un término del siglo pasado, retrógrada, y que precisamente elimina el tema de los derechos humanos. Estamos hablando de personas con discapacidad. Esa es la primera cosa que debemos de entender muy bien, y es uno de los muchos elementos por lo que el planteamiento que se hizo no consideramos que pueda ni deba dársele trámite. Segundo, hay que entender muy bien, y no es una definición mía, incluso ya muy bien establecida en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad por parte de las Naciones Unidas. Precisamente las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, como audición o visión a corto o a largo plazo, y que al interactuar se va encontrando con diversas barreras. Ese es el punto esencial, con diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Y aquí importante es irnos a eso. Lo esencial es eliminar esas barreras. Si ustedes o quien propone me garantiza que con 1,475 pesos mensuales, cuando bien les va, que se los llegan a dar con muchas penurias, logran superar esas barreras, firmo el tema. Pero desgraciadamente tengo que decirles y compartirles la realidad, no mi realidad, sino de la realidad de las personas con discapacidad, que precisamente esa pírrica cantidad no soluciona ningún tema de barreras. Es más, la misma referencia que hacen, se van al tema de otro tipo de deficiencias que, por supuesto, hay que saber entender y superar muy bien. Pero ahorita estamos hablando de un tema esencial, que es a las personas con discapacidad. Hay que ayudarles a eliminar precisamente esas barreras. Y este planteamiento es una trampa igualita que conocemos y que se ha presentado desde el principio de este sexenio absolutamente con todos los temas. Es la trampa de la dádiva clientelar y electoral. Elimino las estancias infantiles y lo voy a solucionar dando dinero. Pues sí, nada más que no solucionas el tema de la educación precisamente de los infantes. No solucionas el problema del cuidado, no solucionas el problema de potencializar las capacidades y necesidades laborales de las personas. El mismo tema con los adultos mayores, ¿sí? Nada más que con eso y con esta tremenda inflación no le das ni siquiera para poder cubrir un tema de canasta básica con lo que aumentó ya la misma canasta básica. Mucho menos para un tema de derecho a salud, que obviamente a una edad mayor tenemos muchísimo mayor necesidades, ni mucho menos para el tema de desarrollo. Y así me puedo ir con infinidad de temas, como el tema educativo. Lo soluciono con becas, pero no construyo escuelas. Cuando la demografía claramente nos dice, que vienen creciendo precisamente toda esta enorme brecha poblacional, donde cada vez hay mayor necesidades de preparatorias, de secundarias y de primarias, precisamente por el tema demográfico que está perfectamente interpretado y que no tenemos la capacidad. Me voy a un ejemplo muy claro y puntual con el tema de las personas con discapacidad. Uno solo va a bastar para que precisamente podamos entender que el tema como se plantea no ayuda en lo más mínimo a superar las barreras. Ustedes saben que por desgracia hay niños que nacen con un problema de riesgo auditivo y que eso por cierto se detecta oportunamente por un programa de salud que es el tamiz auditivo que se le hace a los recién nacidos y que por cierto tuvimos un tremendo problema al inicio de este sexenio porque no se quería practicar. Bueno, esa detección de ese problema auditivo
tenemos una fecha de caducidad, un límite de sus 5 primeros años para poderlo solucionar. Y eso se soluciona con un implante coclear. La pura prótesis para ese niño cuesta alrededor de 300,000 pesos. Si ustedes a ese niño, vamos a pensar que se lo dieran sus 60 meses de vida, los 1,475 pesos que plantean, pues en 60 meses, yo espero que eso sí podamos hacer una buena multiplicación, apenas reuniríamos 88,500 pesos, si es que fuera el caso. Es decir, le eliminamos la posibilidad de superar esa barrera a ese infante que tiene una auténtica posibilidad de sobrellevar. Déjenme decirles que en Guanajuato existe una política pública no solamente para pagar ese implante coclear, sino para pagar todo el modelo de atención para esos niños y que se tiene que hacer de manera oportuna.